Queridos amigos, bienvenidos al canal. Nos alegra volver a encontrarnos con ustedes en este espacio donde los caminos humanos se entrelazan como ríos que desembocan en el inmenso océano de la vida. Hoy los llevaremos a través de los misterios de una antigua reserva, entre el dolor del pasado y la fuerza del amor maternal. Y mientras sus corazones se conectan con nuestros protagonistas, cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos están viendo. La geografía de nuestros corazones es tan diversa como las historias que aquí compartimos. Pónganse cómodos, que comenzamos nuestro viaje. Al cuarto día de camino, Nico se dio cuenta de que lo estaban observando. No era una mirada amenazante, como la de un depredador, sino más bien una curiosidad distante, como la de un ser antiguo que sigue sus propias leyes milenarias. La parte norte de la reserva maleza de piedra siempre había sido así. No era solo un conjunto de árboles, hierbas y animales. Allí, la tierra misma parecía tener alma, como si no caminaras por un bosque, sino dentro de un enorme organismo vivo. Nico se detuvo junto a un pino caído, cubierto de musgo como si lo envolviera una vieja manta verde. Se quitó la pesada mochila de los hombros, sacó una cantimplora maltratada y dio un sorbo corto. Su mirada se posó en una rama rota no muy lejos. El corte era reciente, de un blanco llamativo entre la corteza marrón y las agujas oscuras. Frunció el ceño. Estaba prohibido que los turistas llegaran tan lejos sin guía. Y los cazadores furtivos nunca se adentraban tanto, era demasiado esfuerzo, más fácil operar cerca de los límites. Incluso los locales evitaban esa zona, la llamaban el lugar malo. Cuentos viejos, murmuró, recogiendo la rama seca para analizarla, pero alguien cruzó los límites de la reserva. El viento recorrió las copas de los abetos, como si el bosque respondiera a sus palabras con un susurro profundo. Nico, por costumbre, se tocó la chapa militar desgastada que colgaba de su cuello. Un gesto automático, como respirar. Llevaba grabado el apodo, Medic, y su grupo sanguíneo. Una hora más de camino lo llevó hasta un sendero conocido. Conducía a la casa, el antiguo refugio forestal, una cabaña sólida de troncos sobre una base elevada. Desde lejos, vio una fina columna de humo saliendo de la chimenea y dos figuras en el porche, una humana sentada y otra, canina, enorme. El perro fue el primero en levantarse, al principio con lentitud, pero al reconocer a su dueño, bajó las escaleras de 3 saltos y corrió hacia él. «Custodio», gritó Nico con voz ronca, arrodillándose para recibir al enorme animal que casi lo derriba. «Mi viejo amigo, ¿cómo estás?» El perro, ya mayor pero aún fuerte, le restregaba su hocico entrecano en el cuello, gruñendo de alegría. Desde el porche, una mujer los observaba en silencio. Sus manos, finas y musicales, sostenían una taza. «Te tardaste 2 días más de lo que dijiste», fue lo primero que dijo. Su voz sonaba cansada, pero sin reproche. «Encontré rastros humanos en el cuadrante norte. Tuve que revisarlo», explicó él mientras subía los escalones. Al acercarse, Iris se apartó apenas, como sin darse cuenta. En la penumbra, sus ojos se veían enormes y el rostro algo demacrado. Pero le sonrió con sinceridad. «La cena está lista. Y también hay agua caliente para ti». Dentro de la casa hacía calor. Las lámparas de queroseno creaban pequeños círculos de luz entre las paredes de madera. Aunque llegaba electricidad por cables que cruzaban el bosque, solía fallar cuando el viento era fuerte, así que ya estaban acostumbrados a una iluminación mixta. Después de ducharse y ponerse ropa de casa, Nico se sentó a la mesa. Sus manos, endurecidas por el trabajo pero con uñas cortas y limpias, recuerdo de su vida como médico, sostenían los cubiertos con cierta torpeza. Iris lo observaba en silencio, rellenando su té de vez en cuando. Su mirada volvía una y otra vez a un pequeño sobre en la esquina de la mesa. «Cuéntame sobre tu ronda», dijo al fin, alejando los pensamientos pesados. «Todo normal. Huellas de alce cerca del límite este. Un grupo de urogallos en la zona media», hizo una pausa. «Pero en la parte vieja, alguien pasó por allí». «¿Una persona? ¿Turistas?» Iris alzó una ceja. «Lo dudo. El grupo de Velasco pasó por la ruta sur hace una semana. No hubo más registros. Me temo que alguien se coló sin permiso». Iris se estremeció. Le vino a la mente aquella historia del año pasado, una pareja que decidió explorar la zona anómala del bosque, ignorando todas las advertencias. Los buscaron durante 2 semanas. Solo encontraron jirones de ropa junto al río.
La investigación no llegó a nada, se barajaron hipótesis, desde un ataque de oso hasta un encuentro con cazadores furtivos. Pero cuando Nico volvió de esa búsqueda, guardó un silencio extraño. Solo dijo: el bosque se llevó a quienes no respetaron sus reglas. Gente rara, los de ciudad, murmuró Iris, desviando la mirada. Aunque daría lo que fuera por estar en una. Solo caminar por las calles, entre gente, con música sonando por ahí. Sus últimas palabras quedaron flotando en el aire. El silencio se volvió denso, casi palpable. ¿Te arrepientes de haber venido conmigo? La voz de Nico era serena, pero en sus ojos pasó algo oscuro, herido. Eran conversaciones que cada vez tenían más a menudo. Iris apoyó su mano sobre la de él. Un gesto breve, pero Nico se quedó quieto, como si quisiera atrapar ese momento de cercanía. Te elegí a ti, respondió sin rodeos. Después de ese viaje, cuando volviste. Y los médicos dijeron que necesitabas aislamiento. Trastorno de estrés postraumático agudo con rasgos de fobia social, citó él con una sonrisa amarga. Palabras bonitas para decir que ya no podía mirar a nadie a los ojos después de lo que vi. Sabía lo que hacía. El conservatorio siempre va a estar ahí. Pero tú, se detuvo. Pero yo no habría sobrevivido solo, terminó Nico. Y tú cambiaste la música por aullidos de lobos por la noche. Por tus pesadillas, lo corrigió ella en voz baja. Por tus gritos dormido. Por esas noches en las que te levantas y caminas hasta la ventana con la mirada perdida. Pero has mejorado, Nico. Este bosque te está sanando. Lo veo. Nico asintió. Era cierto. Allí, lejos de las personas, del ruido, de los constantes recordatorios de lo que no pudo hacer en aquella maldita misión, en ese desierto donde la sangre se absorbía más rápido que el agua, allí volvió a aprender a respirar. Pero para ti esto es una cárcel, dijo él. A veces, admitió Iris. A veces me despierto y no oigo nada más que este silencio interminable. Y siento que me ahogo en él. Guardó silencio un momento. Luego añadió, apenas audible. ¿Sabes qué es lo peor? Que estoy empezando a olvidar cómo suena un piano. Lo estoy olvidando con los dedos. Antes podía despertarme en medio de la noche y tocar una pieza clásica con los ojos cerrados. Ahora. Nico vio cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos y sintió el viejo peso de la culpa. Su compañera constante. Culpa por los soldados que no pudo salvar, por su propia debilidad, por haber arrastrado a Iris a su exilio voluntario. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más, una punzada de determinación. ¿Tal vez ya era hora de seguir adelante? Saúl había vuelto a mencionar el centro de rehabilitación donde necesitaban a gente como él. Ayer vino el sheriff, dijo Iris, cambiando de tema. Preguntó si habías visto algo raro. Dicen que otra persona ha desaparecido. ¿Quién? Un chico joven, estudiante de universidad. Estaba recogiendo material para su tesis sobre nuestros bosques. Se fue hace una semana y no regresó al pueblo. Encontraron su coche en la entrada este, pero después de eso, nada. Nico frunció el ceño. ¿Otra vez? Siempre se advierte a los turistas que no se adentren sin un guía, y menos en la zona noreste, donde maleza de piedra se convierte en pantano, con esas ciénagas traicioneras. ¿Cuántas tragedias más se necesitan para que escuchen? Mañana contactaré a Saúl, le contaré sobre los rastros que encontré y organizamos una búsqueda. Iris asintió y se levantó de la mesa. Al pasar junto a la pila de cartas, rozó con el codo un sobre con el sello de la clínica distrital. Cayó al suelo y se abrió, dejando esparcidos varios papeles, gráficos, tablas, un informe médico. Nico se inclinó de inmediato, pero Iris fue más rápida. Sus ojos se deslizaron hasta la parte superior de la hoja, donde se leía el diagnóstico. Recogió los documentos en silencio y los volvió a poner sobre la mesa. Sus manos, antes firmes sobre las teclas del piano, ahora temblaban visiblemente. No significa nada, dijo Nico con voz ronca. Es solo un chequeo de rutina. Prevención. Descartar oncología, leyó ella en voz baja del formulario. Eso no suena a rutina, Nico. Se hizo el silencio. Ambos se perdieron en sus pensamientos. Pensaron en los sueños no cumplidos, en los 4 años de intentos sin resultados, en los médicos que nunca hallaron una causa para su infertilidad, hablando solo de esterilidad idiopática.
Y ahora, esos resultados de Nico, algo no andaba bien. Algo que podía cambiarlo todo. En ese momento, desde fuera, se oyó un gruñido grave y profundo. Custodio. Nico se puso de pie de un salto y, por reflejo, tomó la escopeta colgada en la pared. Apagó la luz y se acercó con cuidado a la ventana. Afuera, en la oscuridad, Custodio estaba erguido, con el pelaje erizado en el lomo, mirando fijamente hacia el bosque, donde los árboles se fundían con la negrura. ¿Qué pasa?, susurró Iris, colocándose a su lado. No lo sé, contestó Nico en el mismo tono, sin apartar la vista. Tal vez un lobo o un oso cerca del río. Pero el comportamiento del perro no era el de costumbre. No ladraba, no tiraba de la cadena como cuando detectaba un animal. Estaba inmóvil como una estatua, gruñendo de forma casi inaudible. Entonces Nico lo vio. En el borde del claro, justo donde terminaba el alcance de la única farola, una silueta humana. Alguien los estaba observando desde la oscuridad. Solo un segundo, y la figura se desvaneció entre los árboles. ¿Quién era?, preguntó Iris, aferrándose a la manga de su esposo, con la voz quebrada. No lo sé, Nico apretó la culata del arma. Pero tengo que averiguarlo. Se puso la chaqueta, revisó la munición y se dirigió a la puerta. Iris lo detuvo, agarrándolo del brazo. Nico, no lo hagas. Llama al sheriff, que ellos. Para cuando lleguen, el rastro se habrá enfriado, la interrumpió. Solo echaré un vistazo y vuelvo. Cierra la puerta y no la abras a nadie que no sea yo. Sus movimientos eran seguros, precisos. En esos instantes, el guardabosques daba paso al médico militar que alguna vez fue, acostumbrado a las emergencias. Silbó para llamar a Custodio, soltó la cadena, y ambos desaparecieron en la noche. Iris cerró la puerta como él le indicó y apoyó la frente contra el vidrio frío. La noche se tragó a Nico. Solo el débil haz de su linterna brillaba entre los árboles, como una luciérnaga asustada. Ella volvió a la mesa, donde yacía el informe médico, y se obligó a leer lo que antes temía siquiera mirar. Nivel elevado de leucocitos. Alteraciones en el hemograma. Se recomienda consulta oncológica. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Oncología después de todo lo que habían pasado, de todas sus pérdidas, el destino les traía otra prueba? Iris se cubrió la boca con la mano, tratando de contener un grito de desesperación. 4 años intentaron tener un hijo. 4 años de exámenes humillantes, tratamientos agotadores, falsas esperanzas y decepciones amargas. Y justo cuando comenzaba a aceptar la idea de no ser madre, aparecía este nuevo temor, perder a Nico. Afuera, Custodio ladró. Un ladrido breve, alerta. Iris se sobresaltó y corrió hacia la ventana. El haz de luz se movía ahora más cerca de la casa. Pronto, distinguió la silueta de su marido. Caminaba deprisa, el perro iba delante, olfateando con tensión. La puerta se abrió y Nico entró, sacudiéndose las gotas de una llovizna que apenas comenzaba. Nada, dijo, quitándose la chaqueta. Pero hay huellas. Frescas. Alguien estaba vigilando la casa. ¿Turistas?, preguntó Iris, cruzándose los brazos como si intentara protegerse del frío. Nico negó con la cabeza. No lo creo. Los turistas hacen ruido, dejan basura, hierba pisoteada. Este era alguien que sabe moverse en el bosque. Alguien que conoce el terreno, miró hacia la mesa, vio los papeles abiertos y suspiró. No debiste ver eso, dijo en voz baja. No quería preocuparte. No quería preocuparla. Iris sintió como algo se rompía por dentro. Seguimos siendo marido y mujer, Nico. ¿O ya lo olvidaste en tu huida de los seres humanos? Las palabras salieron solas, acumuladas durante años. Nico se estremeció, como si le hubieran dado un golpe. Creí que te estaba protegiendo, respondió con esfuerzo. Puede que no sea nada. Solo una anomalía en los análisis. ¿Y si no lo es? Ares se acercó a él. ¿Si es algo serio? Ibas a decírmelo antes de que. Su voz se quebró, antes de que fuera demasiado tarde. Nico la abrazó, torpemente, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Iris apoyó la cabeza en su pecho, y él sintió como su cuerpo temblaba. Se quedaron así un buen rato, mientras la lluvia se intensificaba afuera, golpeando el techo como miles de dedos impacientes. Tengo miedo, confesó finalmente Nico.
No por mí. Por ti. ¿Qué será de ti si algo me pasa? Ella se apartó un poco y lo miró a los ojos. No va a pasar nada. ¿Me oyes? Vamos al hospital, haremos todos los estudios necesarios. Y vamos a luchar juntos. En ese momento, algo en su expresión le recordó a Nico a la joven que había conocido 15 años atrás. Apasionada, terca, con fuego en los ojos. Aquella que podía pasar horas frente al piano, olvidando comer o dormir hasta alcanzar la perfección. La misma que, pese a la oposición de sus padres, se casó con un médico militar y se fue con él a una base cerrada. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando volví de aquella última misión? Preguntó él. Iris asintió. Que no todas las heridas se ven. Y que las más profundas son las de adentro. Tenías razón. Y fuiste la única que pudo verlas. Ni los médicos, ni los psicólogos. Solo tú. Tomó su mano y la apoyó sobre su pecho. Sé que este bosque se volvió una cárcel para ti. Que lo dejaste todo por mí. Y te lo agradezco con el alma. Pero, quizás ya es hora de seguir adelante. Saúl volvió a ofrecerme el trabajo en el centro de rehabilitación. Iris contuvo el aliento. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras que ahora le parecían un sueño. ¿Estás seguro? Preguntó con cautela. ¿Crees que podrás con la gente? No lo sé, respondió Nico con sinceridad. Pero quiero intentarlo. Por ti. Por nosotros. Un relámpago rasgó el cielo y, un segundo después, un trueno estremeció la cabaña. Custodio gimió inquieto, alzando la cabeza. Mañana, dijo Iris, apretando su mano. Mañana empezamos de nuevo. Nico asintió, pero algo en su mirada cambió. Se giró lentamente hacia la ventana, atento a los sonidos de la noche. Entre el rumor de la lluvia, creyó escuchar otra cosa, un canto suave, casi imperceptible, como una nana sin palabras. ¿Lo oyes? Susurró. Iris aguzó el oído y negó con la cabeza. Solo lluvia. Pero Nico seguía escuchando, con una expresión distante. Ese sonido no se parecía a nada que conociera. Era como una canción antigua, tan vieja como la tierra misma. Una nana que una madre le canta a su hijo en secreto. El murmullo del río que guarda los secretos del bosque. Iris lo miraba con preocupación. A veces él se ponía así, como si escuchara voces que los demás no podían oír. Lo atribuía al trauma de la guerra. Pero esta vez era diferente. Había algo nuevo en su mirada, como si hubiera entendido algo que no sabía que buscaba. ¿Qué te pasa? Preguntó ella en voz baja. Nico parpadeó y volvió en sí. Nada. Solo lo imaginé, sonrió, acariciándole la mejilla. Vamos a dormir. Mañana será un día largo. Iris asintió, pero tardó mucho en conciliar el sueño. Escuchaba la lluvia golpear el techo mientras Nico respiraba suavemente a su lado, sumido en un sueño inquieto. Afuera, la tormenta rugía, y en lo profundo del bosque, junto al río, seguía sonando aquella nana antigua, que solo él podía oír. Una canción que ofrecía consuelo a las almas heridas y un regalo a quienes estuvieran dispuestos a aceptarlo. Custodio, acostado junto a la puerta, alzó la cabeza, tensó las orejas y gimió bajito, como si también la oyera. Miraba hacia la oscuridad más allá de la ventana, donde una silueta vaga volvió a aparecer entre los árboles y se desvaneció, dejando solo el susurro del bosque profundo. Al amanecer, Iris se despertó por el silencio. Exactamente eso, no por un ruido, sino por su ausencia. Nico no estaba. Solo la almohada hundida conservaba el calor de su cuerpo. Escuchó atentamente y captó suaves ruidos provenientes de la cocina. Los hombres siempre hacen más ruido del que creen, pensó con una débil sonrisa. Se puso un viejo cardigan de lana, la única prenda que había llevado del departamento de su madre al venirse al bosque. Cómodo, con los codos desgastados y recuerdos de infancia tejidos en cada punto. Su madre lo había hecho mientras Iris se preparaba para su primer concurso importante de piano. ¿Cuántos años han pasado? ¿25? ¿Y para esto sirvieron todos aquellos sueños? Pensó con amargura, mientras salía hacia la cocina. Nico metía cosas en la mochila con una precisión casi quirúrgica, conservas, cerillos, una linterna de repuesto, el botiquín. Sus movimientos eran claros, seguros. Como un cirujano preparando sus instrumentos antes de una operación.
La mesa estaba cubierta con un mapa del parque. Con un lápiz rojo, había trazado un recorrido en zigzag que cruzaba varios sectores. Así que si vas, no fue una pregunta, sino una afirmación. Iris se sirvió un té frío. La conversación de la noche anterior, la promesa de empezar de nuevo, parecía ahora una ilusión disuelta en la luz de la mañana. Tengo que hacerlo, respondió él sin levantar la vista. Después de lo de anoche, necesito saber quién anda rondando la casa. Y también revisar esas huellas en el cuadrante norte. Puede que sea el chico desaparecido. Guardó silencio mientras marcaba otro punto en el mapa. Iris lo observaba en silencio. Su perfil recortado por la luz del amanecer, las líneas duras, la arruga profunda entre las cejas que antes no estaba. Las canas en las sienes. De pronto recordó aquella mañana, 6 años atrás, en el apartamento bañado por el sol dentro de la base militar. La noticia del ataque al equipo médico, 3 semanas de incertidumbre, y luego Nico regresando, milagrosamente vivo, pero con otra mirada, como cubierta por una fina capa de hielo. Voy a llamar a Saúl sobre el trabajo, dijo Nico sin mirarla. ¿Cómo hablamos ayer? ¿Cómo hablamos ayer? ¿Cuántas veces, en todos estos años, esas conversaciones se habían desvanecido en el aire, como humo? ¿Cuántas veces planearon volver a la vida normal, salir de este encierro autoimpuesto? Hay una vacante en el hospital del distrito, continuó él. Nada complicado, medicina general. Saúl dice que estarían encantados de tener a alguien con mi experiencia. Iris no dijo nada, temiendo romper esa frágil esperanza. En vez de hablar, se acercó y lo abrazó por la espalda, hundiendo el rostro en su camisa, respirando el olor a bosque impregnado en su piel y su cabello. Cuídate, susurró. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Iris quedó sola en el silencio hueco de la casa. Custodio, que esta vez Nico había dejado con ella, suspiró pesadamente junto a sus pies y apoyó la cabeza sobre las patas. Ella lo acarició distraída. Tú también estás cansado, ¿verdad? Le dijo mientras le rascaba detrás de la oreja. Cansado de esta lucha eterna. Su mirada se posó en la carta de la clínica, aún sobre la mesa. La vida está llena de ironías, y esta era una de ellas. Mientras luchaban contra su infertilidad, la amenaza real podía estar en otro lado. Los recuerdos la llevaron varios años atrás. Infertilidad inexplicable, decía la doctora Silvano, una mujer amable con ojos agotados. Eso significa que no encontramos una causa clara. Todos los exámenes están bien, pero el embarazo no llega. ¿Y ahora qué? Preguntaba Iris, apretando la mano de Nico. Hay opciones. FIV, por ejemplo. No es garantía, pero... Después venían los números, los porcentajes, los pasos del tratamiento. Luego las inyecciones, diarias, dolorosas. Las hormonas que alteraban su cuerpo, su ánimo. El primer intento fallido. El segundo. El tercero. Las sesiones con el psicólogo, que le repetía que todo era culpa del estrés. Relájate, y funcionará. Como si fuera posible relajarse cuando cada mes se convertía en una batalla, una derrota tras otra. Nico siempre estaba ahí, en silencio, como una roca. Pero con cada fracaso, él también se alejaba más, refugiándose en su mundo interior. La última consulta con Silvano fue la más dura. Podemos seguir intentando, decía la doctora, pero sin convicción. Existen otros métodos, vientre subrogado, incluso. ¿Adopción? Preguntó Iris en voz baja. Nico se tensó a su lado. Nunca habían hablado de eso. También es una opción, respondió Silvano con cautela. Pero yo recomendaría un intento más de FIV. A veces en el 5º o 6º. Iris no escuchó el resto. Salió del consultorio y caminó por el pasillo, entre mujeres embarazadas, cochecitos, bebés. Cada una de ellas era un recordatorio vivo de su propia frustración. Se dejó caer en una silla, apoyó las manos en las rodillas y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Las había contenido demasiado tiempo. Por Nico, por su matrimonio, por esa vida que alguna vez soñaron juntos. Tengo 38 años, susurró al aire, al hogar vacío. Podría tener un hijo que ya esté en la escuela. Podría tener alumnos que crecen y dan sus propios conciertos. Podría tener una vida normal. Custodio gimió bajito, como si entendiera su dolor, y apoyó su costado cálido contra su pierna. Todo está bien, viejo, dijo ella,
secándose las lágrimas. Vamos a salir de esta. Como siempre. Iris se acercó a la ventana. El sol ya se alzaba alto, bañando el bosque con una luz dorada. En algún lugar allá afuera, entre los árboles centenarios, estaba Nico. Cumpliendo con su deber, como siempre. Ayudando a otros, olvidándose de sí mismo, como siempre. Escondiéndose del pasado, como siempre. ¿Y yo qué? ¿Soy mejor que él?, pensó. ¿No me estoy escondiendo aquí con él también? Nico avanzaba por el interior de la reserva, atento a cada rastro sobre el sendero. La lluvia nocturna había borrado mucho, pero un ojo entrenado aún podía distinguir señales de presencia humana, una rama rota, musgo aplastado, huellas de botas sobre la tierra blanda. El rastro conducía hacia el norte, hacia ese cuadrante prohibido del que hablaban las leyendas locales. Decían que allí los árboles susurraban entre ellos, que la gente desaparecía, que el tiempo fluía de otra manera. Nico no creía en esas historias, pero no podía negar que aquel lugar era distinto. Allí estaban los antiguos megalitos, estructuras de piedra que los arqueólogos fechaban en varios miles de años. Allí el río hacía un extraño giro, como si evitara algo invisible. Y según los mapas, era también la zona con mayor concentración de especies raras. Después de 3 horas de caminata, Nico alcanzó el borde del cuadrante prohibido. Las huellas allí eran más claras, alguien ni siquiera había intentado ocultarlas. Entre los helechos brilló algo metálico. Se agachó y recogió una lata de sardinas, común, pero no de ninguna tienda local. «Turistas», murmuró. «Pero no de la zona». Sacó su radio, pero como era de esperarse, solo obtuvo un crujido de interferencias. Decidió avanzar un poco más. El bosque cambiaba a su alrededor. Los árboles eran más altos, más viejos, sus troncos, más gruesos, las copas se cerraban, sumiendo el lugar en una penumbra perpetua. También los sonidos se volvían distintos, amortiguados, como si el aire fuera más denso. Nico se detuvo frente a un roble enorme. En su tronco, cubierta de musgo, había una extraña runa tallada. Aún se distinguía. Pasó la mano por la marca y, al instante, sintió un leve cosquilleo en los dedos, como una descarga eléctrica suave. De pronto, su teléfono vibró en el bolsillo. Increíble, en esa zona no debía haber señal. En la pantalla apareció el nombre de Saúl. Nico Valfrío al habla, respondió, aún sorprendido por la conexión. Nico, la voz ronca de su jefe sonaba tensa. ¿Dónde estás ahora? En el cuadrante norte, junto al megalito viejo. Sigo un rastro. Sal de ahí ahora mismo. La voz de Saúl, normalmente calmada, tenía un matiz de pánico. Acaban de venir de emergencias. La represa del afluente superior se rompió. El agua ya está subiendo. En 1 hora, tal vez hora y media, todo ese cuadrante va a quedar bajo el agua. Nico miró a su alrededor. Ahora también él oía el murmullo creciente. El río había cambiado de tono, empezaba a rugir. Entendido. Salgo ya. Y una cosa más, Nico, añadió Saúl. Hablé de ti con el director del hospital. Está muy interesado. Llámalo cuando regreses. Claro. Lo haré. La señal se cortó. Nico reaccionó rápido. Volver por el camino habitual le tomaría al menos 4 horas. Ir en línea recta, directo al sur, era peligroso, pero no había otra opción. Se orientó y comenzó a moverse hacia el sureste, buscando el trayecto más corto. El agua ganaba fuerza. Arroyos que normalmente apenas eran hilos de agua ahora corrían como torrentes. El suelo se volvía cada vez más húmedo, más inestable. Media hora después, ya tenía que bordear zonas enteras del bosque inundadas. La lluvia parecía volver con fuerza, haciendo los terrenos inclinados resbaladizos. En una bajada empinada, el pie de Nico resbaló. Se agarró de un tronco justo a tiempo para no caer en un arroyo embravecido que rugía abajo. Con una mano se sostuvo, con la otra buscó apoyo y logró volver al sendero firme. El regreso se complicaba a cada paso. El agua subía con una rapidez inquietante, cortando los caminos conocidos. 2 veces tuvo que cruzar barrancos llenos hasta el borde, nadando con el bolso en alto. El cielo se oscurecía, no por la llegada de la noche, sino por las densas nubes de tormenta que se apoderaban del bosque. Cuando faltaba aproximadamente 1 hora para llegar a la cabaña del guardabosques, la radio volvió a emitir estática.
Saúl, por el tono de su voz, ya no esperaba recibir respuesta. Estoy bien, lo tranquilizó Nico. Estoy casi en casa. Tenemos novedades, respondió Saúl. Encontraron al estudiante desaparecido. Vivo, pero en estado de shock. Delira sobre unas luces sobre el río y una mujer cantando nanas. Nico se quedó inmóvil. Ese sonido, el que había oído la noche anterior. ¿Dónde lo encontraron? En el sector este, cerca de la vieja cabaña de cazadores. Llegó por su cuenta, apenas podía caminar. Ahora está en el hospital, en observación. Por cierto, Teresa trabaja allí, ¿la recuerdas? Ya preguntó cuándo empiezas. Nico guardó silencio, procesando la información. Saúl, dijo por fin, pregunta al director del hospital si puedo presentarme el lunes para una entrevista. Hecho, la voz de Saúl sonó mucho más animada. Se lo diré. Y, Nico, me alegra que estés de vuelta. La radio enmudeció, y Nico reanudó su camino, pensando en lo que venía. En la posibilidad de volver a trabajar con personas, de sanar, de ayudar. En que Iris podría retomar la música, volver a enseñar. En que quizá había llegado el momento de dejar atrás ese exilio autoimpuesto. Cargaba el cansancio como un soldado lleva su equipo. Cada paso por el sendero anegado era una punzada en la vieja herida de su rodilla, secuela del estallido que había dividido su vida en un antes y un después. El cielo bajo y gris pesaba sobre sus hombros como la carga de todas las promesas incumplidas. La reserva era irreconocible tras las lluvias. Los arroyos se habían vuelto torrentes, los barrancos estaban llenos, el río se había desbordado inundando las zonas bajas. A lo lejos aún se oía el crujido de árboles cayendo, víctimas del terreno inestable. Solo faltaba un último tramo, y Nico eligió un atajo por la franja costera. Allí crecían viejos sauces, inclinados sobre el agua como ancianas velando una cuna. Sus ramas nudosas temblaban al viento, creando una melodía extraña, mitad susurro, mitad canto. Y entonces, entre ese murmullo, surgió otro sonido. Agudo, fino, parecido a un llanto. Nico se detuvo y aguzó el oído. Entre el rugido del río, el crujido de las hojas y el silbido del viento, empezaron a distinguirse notas. Una melodía. Pero esa canción no era del bosque. Era una voz humana, femenina, cantando sin palabras, solo sonidos largos, cargados de tristeza y esperanza. Como si una mano invisible lo guiara hacia la orilla. Nico salió del sendero, apartando ramas mojadas. La canción se volvía más clara, lo llamaba. Al llegar al río, se detuvo. El agua, normalmente tranquila y cristalina, era ahora un torrente turbio arrastrando arbustos arrancados, ramas, escombros. Y entre ese caos, en medio de un pequeño remolino, algo llamó su atención, un objeto tejido, flotando entre las ramas. En ese momento, la canción se hizo más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás de él. Nico se giró. Nadie. Solo los sauces inclinados sobre el agua. Solo el viento jugando con sus hojas. Y entonces, desde la cesta, llegó un grito. Débil, entrecortado, pero humano. De un niño. La sangre se le heló. Sin pensarlo, se quitó la mochila, lanzó la chaqueta a un lado y se lanzó al agua. El frío le golpeó el cuerpo como una cuchillada, y la corriente trató de arrastrarlo de inmediato. Pero los años de entrenamiento militar, los cruces de ríos en campaña, no habían sido en vano. Nico nadaba con fuerza, luchando contra la corriente. Las ramas lo golpeaban en la cara, la basura le impedía respirar, el agua helada se metía por la nariz y la boca. Pero él solo oía ese grito. Un bebé. Había un bebé en esa cesta. ¿Quién? ¿Cómo? No había tiempo para pensar. Dio un último impulso, y su mano alcanzó el asa tejida. Era una cuna tradicional, trenzada, con una tapa semicircular para proteger de la lluvia. Como las que se usaban para recoger bayas o setas. Pero esta era más grande, de forma ovalada, hecha claramente con otro propósito. Agarrando la canasta con fuerza, Nico intentó girar hacia la orilla, pero la corriente los arrastraba cada vez más lejos. El saliente de roca más cercano, donde podía salir, estaba a unos 15 metros. Reunió todas sus fuerzas, rogando para que el bebé aguantara. Los llantos desde la canasta se apagaron, y eso fue lo que más lo asustó. Por fin, sus pies tocaron fondo rocoso.
Exhausto, Nico logró salir arrastrándose, tirando de la cuna trenzada. Solo entonces notó los detalles extraños. En los laterales de la canasta había símbolos tallados, runas antiguas parecidas a las que había visto en los megalitos. En la base colgaban amuletos, trenzas de crin, pequeñas figuras de hueso, nudos de cuero con algo en su interior. Pero no había tiempo para examinarlos. Nico abrió la tapa. Dentro, envuelto en una manta de lana, yacía un bebé diminuto, con la piel azulada y los ojos cerrados. Un niño. Recién nacido. El cordón umbilical había sido atado hacía poco. No tenía más de un día. El corazón de Nico se hundió. El bebé no respiraba. Sus reflejos de médico se activaron de inmediato. Con los dedos buscó el pulso, débil, casi imperceptible. Pero estaba. Había esperanza. Con sumo cuidado, lo giró, liberó sus vías respiratorias de mucosidad y agua, y empezó a darle respiración boca a boca, con pequeños soplos suaves, apenas rozando sus labios fríos. 1, 2, 3. Vamos, por favor, respira. Después del 10º intento, el pequeño pecho se sacudió. El bebé tosió, escupió agua. Un momento eterno, y entonces, el aire se llenó con un grito desgarrador, lleno de vida y rabia. Eso es, pequeño, bien hecho, susurró Nico, envolviéndolo en su chaqueta mojada. Eres fuerte, lo vas a lograr. Lo apretó contra su pecho, compartiendo su calor. El bebé dejó de llorar, ahora solo sollozaba suavemente, como un cachorrito. El camino a casa era de al menos 1 hora, directo, a través de maleza y barrancos. En circunstancias normales, Nico habría tomado un sendero seguro. Pero ahora, cada minuto contaba. Aguanta, pequeño, murmuró. Vamos a salir de esta. Y empezó a caminar directo por el bosque. Extrañamente, el camino fue más fácil de lo que esperaba. Los matorrales, normalmente impenetrables, parecían abrirse. Árboles caídos que solían bloquear el paso ahora estaban apartados. Incluso los arroyos bajaban más tranquilos cuando los cruzaba. Una vez, casi resbaló en una ladera empinada, pero su mano encontró un saliente en la roca, uno que juraría no haber visto antes. El bosque ayuda, pensó, y la idea le pareció loca. El bosque, que nunca fue solo árboles, que siempre tuvo alma y voluntad propia, le abría camino. O tal vez no a él. Al niño. Y otra vez, en el límite de lo audible, percibió aquella canción sin palabras, esa nana que parecía una bendición materna. 40 minutos después, ya veía el techo de su casa. El bebé, asombrosamente tranquilo todo el tiempo, comenzó a llorar con fuerza justo al divisar el hogar. ¿Tienes hambre, dijo Nico con una sonrisa débil. Aguanta un poco más. Ya casi. Desde lejos, vio a Iris en el porche. Estaba de pie, mirando fijamente al bosque, como si sintiera algo. Nico. Gritó, la voz llena de angustia. ¿Qué pasó? No respondió. Aceleró el paso. Iris bajó corriendo las escaleras y fue a su encuentro. Su rostro, normalmente pálido, estaba encendido, los ojos le brillaban. Escuché un llanto, dijo sin aliento. ¿Qué llevas ahí? Nico abrió con cuidado la chaqueta, mostrando el bulto. Dios mío, susurró Iris, dando un paso atrás. Lo encontré en el río, explicó Nico rápidamente. En una canasta. Estaba por ahogarse, tuve que reanimarlo. Está estable, pero tenemos que llevarlo al hospital. ¿Puedes? Pero Iris ya extendía los brazos. Sus ojos estaban muy abiertos, y en su rostro apareció una expresión que Nico no veía desde hacía años, algo parecido al asombro, al amor, al miedo. Dámelo, dijo suavemente. Lo sostendré mientras llamas. Lo tomó con una delicadeza infinita, como si fuera de cristal. Y entonces ocurrió algo increíble, el bebé, que lloraba con fuerza, se cayó al instante, fijando sus ojitos oscuros en Iris. Nunca antes Nico había visto una mirada así en un recién nacido, profunda, consciente, casi adulta. Y entonces Iris lloró. Sin sonido, sin sollozos, solo lágrimas que resbalaban por sus mejillas y caían sobre la mantita del bebé. Y empezó a cantar. Aquella nana sin palabras. La misma melodía que Nico había escuchado junto al río.
Iris la llamó, intentando sacarla de aquel extraño trance. Iris. Ella parpadeó, volviendo en sí. ¿Qué? Su voz sonó lejana, como si despertara de un sueño profundo. ¿De dónde conoces esa canción? Frunció el ceño. ¿Qué canción? La que acabas de cantar. No lo sé, simplemente me vino a la cabeza. Volvió a mirar al bebé. Es tan pequeño, no debe tener más de un día. El cordón aún está fresco. Necesita leche. Leche especial para recién nacidos. Y de repente, ya no era la misma. Se transformó en otra Iris, decidida, enfocada. Creo que en el botiquín había una pipeta estéril. Y podemos mezclar la leche en polvo con nuestra agua. No, eso no es seguro, Iris, la detuvo suavemente Nico. Vamos a llevarlo al hospital. Ellos sabrán qué hacer. Pero algo en los ojos de Iris lo hizo callar. Algo antiguo. Instintivo. La mirada de una loba dispuesta a defender a su cría. ¿Vas a entregarlo a desconocidos? Su voz era firme, desafiante. No lo vamos a entregar. Pero necesita atención médica, respondió con paciencia. Una revisión, tal vez suero. Está deshidratado. Iris lo miró un momento más, luego asintió, abrazando al bebé con más fuerza. Está bien. Pero voy con ustedes. La siguiente hora fue una carrera de preparativos. Nico llamó al hospital distrital y explicó la situación. Después se puso en contacto con Saúl, quien prometió enviar un todoterreno, el único vehículo capaz de transitar por esos caminos. Durante todo ese tiempo, Iris no soltó al bebé ni un segundo. Solo se lo pasó a Nico por un momento para poder cambiarse de ropa. Se movía con una ligereza nueva, como si se hubiera quitado un peso que cargaba desde hacía años. Mira sus deditos, decía mientras abría con cuidado su diminuta manito. Y esas uñitas, parecen pétalos. Pero Nico no miraba al bebé. Miraba a su esposa. Había luz en sus ojos. Una luz que no veía desde hacía muchísimo tiempo. La arruga entre sus cejas, esa línea de constante preocupación, había desaparecido. La comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Estaba hermosa. No de esa belleza inmediata y perfecta, sino de la que nace desde dentro, cuando el alma se despierta después de un largo letargo. Un milagro, pensó Nico. Un verdadero milagro. Si el río les había traído ese regalo para salvar su matrimonio, sus vidas, tal vez, solo tal vez, las viejas leyendas sí tenían algo de verdad. Pero no había tiempo para pensar. El todoterreno llegó con el logo de la reserva en la puerta. Y con él, un visitante inesperado, Mateo Collado, joven investigador del distrito, bajó del vehículo y saludó con una leve inclinación. Vieja costumbre de su época de militar. Para Nico, ese gesto tenía peso. 5 años atrás, él mismo había sacado a Collado de la muerte, tras una herida grave en el abdomen. 3 cirugías seguidas, 16 horas sin descanso. El muchacho sobrevivió, pero no volvió al ejército. Se convirtió en investigador después de la baja. Buenos días, capitán, sonrió Mateo. Descansa, soldado, respondió Nico automáticamente, y ambos rieron, aliviando la tensión. Me alegra verte, pero ¿qué te trae por aquí? Saúl me llamó, me habló del hallazgo, Mateo señaló el bulto en brazos de Iris. No es la primera vez que algo así ocurre por estos lados. ¿Cómo dices? Nico se puso serio. Ha habido otros casos. La mayoría se quedan en leyendas. Pero hace 3 años, pasó algo parecido en el distrito vecino. Un guardabosques encontró a una bebé junto al río. También estaba en una canasta. Una familia de la ciudad la adoptó. ¿Y los padres? Nunca aparecieron, Mateo negó con la cabeza. Ninguna pista. Solo la canasta, con símbolos parecidos a esos. Señaló con la mirada. ¿Puedo verla? Iris retrocedió a regañadientes, permitiendo que el investigador inspeccionara la cuna que Nico había colocado en el maletero. Mateo silbó, impresionado. Una pieza de verdad, ya no se ven de estas, salvo en aldeas remotas del norte. Y los símbolos, pasó el dedo por los grabados. Son runas antiguas. Donde el río, hijo del agua, algo así. Mi abuela sabía algo de esto, contaba historias. Y esto, señaló los amuletos, son símbolos de protección.
Alguien quería asegurarse de que este niño estuviera a salvo. Entonces, ¿por qué lo dejaron a la deriva en el río? Soltó Iris con rabia. ¿Qué clase de madre haría algo así? Mateo se encogió de hombros. Algunas leyendas hablan de un ritual. Parejas sin hijos recibían bebés del espíritu del río. Como una especie de adopción ancestral. Tonterías, cortó Iris. No es un mito. Es un niño real. Estuvo a punto de morir. Mateo se quedó incómodo. Claro, Iris. No quise decir. Solo digo que tal vez estemos ante algo más complejo. Un culto, quizás. ¿No vieron a nadie extraño cerca del río? Nico recordó la silueta junto a la casa, la canción en la oscuridad, pero no dijo nada. Todo podía explicarse por el cansancio o la imaginación. No, respondió. Nadie. Solo la canasta en el agua. Tenemos que irnos, interrumpió Iris. El bebé necesita atención médica. Subieron al todoterreno y emprendieron el camino. La carretera forestal, arrasada por las lluvias, hacía que el vehículo se sacudiera de lado a lado, pero el conductor mantenía firme el volante. Nico iba sentado junto a Iris en el asiento trasero, observando cómo ella sostenía con ternura la cabeza del pequeño. Lágrimas le corrían por las mejillas, pero sonreía, murmurando la misma nana sin palabras. El bosque pasaba tras las ventanas, inmóvil, como si custodiaran un antiguo secreto. Sobre el río flotaba una neblina espesa que tomaba formas extrañas, figuras humanas o tal vez solo juegos de luz y sombra. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó de pronto Iris, sin apartar la vista del bebé. Llamar. Nico se quedó helado. Iris, no podemos simplemente. Teodoro, continuó ella, como si no lo hubiera oído. Teodoro Nicolás Balfrío. Suena bonito, ¿verdad? Nico quiso explicarle que no era tan simple. Que habría que registrarlo, iniciar trámites de adopción, que habría una investigación. Pero algo en los ojos de su esposa lo detuvo. Una luz, una esperanza que no veía en ella desde hacía años. Suena hermoso, dijo al fin, abrazándola por los hombros. El bosque pasaba a su lado. Aquel bosque que durante tanto tiempo habían sentido como una prisión. El mismo que ahora les había traído un regalo. Un hijo. Tal vez las viejas leyendas no mentían. Tal vez el río realmente escuchaba los deseos de quienes lo merecían. Mira, está sonriendo, exclamó Iris cuando los labios diminutos del bebé se curvaron en una sonrisa inconsciente. Y Nico pensó que, por primera vez en muchos años, también veía una sonrisa feliz en el rostro de su esposa. La pequeña habitación estaba envuelta en una calma suave. Iris se quedó quieta junto a la cuna improvisada, temiendo romper ese instante frágil de paz. 14 días y noches habían pasado, cada minuto alterando por completo sus vidas, cada hora tan valiosa como un trago de agua en el desierto. Teodoro dormía con el puñito bajo la mejilla. Sus pestañas oscuras proyectaban sombras sobre las mejillas sonrosadas. Ya no quedaba rastro del tono azulado, ni del trauma de aquella noche. La vida latía en él como la savia fresca en un árbol joven. Iris rozó su mano con un dedo, y el bebé se aferró con una fuerza sorprendente. Incluso dormido, no la soltaba. Como si supiera que ella era su salvación. Como si él fuera la de ella. Hoy vino el sheriff, dijo Nico en voz baja desde la puerta. Nadie ha reportado la desaparición de un bebé. Tampoco hay registros de partos recientes en clínicas u hospitales cercanos. Iris asintió, sin apartar la vista del niño. Claro que no, susurró. Nadie lo está buscando. Él nos fue enviado. En su voz había tal certeza que Nico no se atrevió a contradecirla. Las últimas 2 semanas no solo habían transformado su hogar, también los habían transformado a ellos. Iris había salido de un capullo pesado, alzando el rostro, caminando con una gracia que Nico creía perdida. Su voz tenía otra vez ese timbre musical que recordaba de sus primeros días juntos. La casa también era otra. En un rincón de la sala había una cuna. En las cuerdas colgaban diminutas camisitas, pañales, gorritos, lo poco que lograron conseguir en la tienda local y lo que Saúl trajo del pueblo. Incluso el aire había cambiado. El olor a leche tibia se mezclaba con el aroma del pan recién horneado. Iris volvió a cocinar. Ella,
que durante años solo calentaba comidas congeladas sin ganas, ahora se movía por la cocina como una exploradora, con inspiración y entrega. ¿Y por las noches? Por las noches volvían a encontrarse. Después de meses de distancia, de años coexistiendo en silencio, volvían a ser pareja. Como si el niño que había llegado a sus vidas fuera el puente que los guiaba de regreso el uno al otro. Llamó Mateo, dijo Nico, sentándose con cuidado al borde de la cama. Ya casi terminan la investigación. Dicen que no hay delito que perseguir, así lo dijo él. ¿Y ahora qué? La voz de Iris sonó inquieta. Ahora viene lo más difícil, Nico le tomó la mano. Hay que formalizar todo. Documentos, certificado de nacimiento y luego el proceso de adopción. Iris apretó su mano con más fuerza de la que él esperaba. Ya es nuestro, dijo con firmeza. No lo voy a entregar. A nadie. Lo sé, la calmó Nico. Pero sin papeles no podrá ir al jardín ni a la escuela. No tendrá acceso a atención médica ni a nada. Iris guardó silencio, mirando al bebé dormido. En sus ojos se mezclaban miedo, decisión y esperanza. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó finalmente. Lo primero es hablar con Dalila Navas. ¿La curandera? Iris alzó las cejas, sorprendida. La guardiana de las tradiciones, corrigió Nico. Ella conoce todas las historias de esta zona. Si alguien puede explicar los símbolos de la canasta, es ella. La casa de Dalila Navas se encontraba al borde del pueblo, justo donde empezaba el bosque. Más que casa, era una cabaña antigua, ennegrecida por el tiempo, con un techo cubierto de musgo y ventanas tan pequeñas que parecían entrecerradas al mundo. Llevaron a Teodoro con ellos. Iris se negó rotundamente a dejarlo aunque fuera por una hora. El pequeño, envuelto en varias capas de ropa a pesar del tibio día primaveral, dormía plácidamente en un portabebé improvisado que Nico había armado con una mochila vieja. La puerta se abrió antes de que tocaran. En el umbral, una mujer baja y delgada, con la edad indefinible. Su cabello blanco trenzado en una gruesa coleta enmarcaba un rostro lleno de arrugas como la corteza de un árbol. Pero sus ojos eran jóvenes, intensos, llenos de esa claridad que solo tienen quienes han visto mucho y comprendido aún más. Entren, dijo sin preámbulos, como si los hubiera estado esperando. Tardaron en decidirse. Dentro, la cabaña era sorprendentemente luminosa y espaciosa. Olía a hierbas secas y miel. Siéntense, indicó Dalila, señalando una banca junto a la mesa. Y muéstrenme su tesoro. Iris sacó a Teodoro con delicadeza del portabebé. Dalila se inclinó sobre el niño, y con su mano arrugada le tocó la frente con una ternura inesperada. Vino del río, afirmó. De muy lejos. Lo esperaban hace tiempo. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Nico, sorprendido. Recuerdo las leyendas, sonrió Dalila. Y aún veo bien. Señaló un fino cordón de cuero que colgaba del cuello del bebé. Iris no había querido quitárselo. En el extremo colgaba un pequeño amuleto de madera. Es el signo del guardián del río. Un amuleto antiguo. ¿De qué leyendas habla?, quiso saber Iris. Dalila suspiró e hizo un gesto para que se acercaran más a la mesa. Sirvió té de hierbas, con un aroma a bosque y tierra húmeda, y se sentó frente a ellos. Nuestro río no es como los demás, comenzó. Es más antiguo que muchas ciudades y pueblos. En tiempos antiguos, se le veneraba como a un ser vivo, como a una madre que da vida. Y a veces, hizo una pausa, a veces también da vida a personas. A aquellos que no pueden tener hijos. Iris contuvo el aliento. Bajo la mesa, Nico le apretó suavemente la mano. Una vez por generación, continuó Dalila, el río trae un regalo, un niño, nacido del agua y del bosque. No un espíritu, no un demonio, un bebé humano, pero con un destino especial. Esos niños llegan a quienes pueden darles amor. A quienes lo merecen. ¿Pero cómo? ¿De dónde salen?, preguntó Nico, con escepticismo en la voz. Dalila lo miró con atención. Existen personas que guardan las tradiciones. Un culto antiguo, si así lo quieren ver. Ellos ayudan al río a cumplir su voluntad. Nadie conoce los detalles. Ellos no los comparten. ¿Está hablando de un culto?, Nico frunció el ceño. Eso suena inquietante. Dalila sonrió con ironía.
El mundo está lleno de cosas extrañas, doctor. Ustedes, con su medicina, solo ven lo que se puede medir y tocar. Pero hay una fuerza más antigua y más sabia que cualquier ciencia humana. Una fuerza que corre por las venas de esta tierra. Iris acarició la cabeza dormida de Teodoro. ¿Cómo podemos protegerlo? Me refiero legalmente. ¿Cómo lo hacemos nuestro según la ley? Dalila la miró pensativa. Papeles. Siempre esos papeles. Antes era más simple, el río lo daba, la comunidad lo aceptaba, y ya. Ahora, suspiró, ahora tienen que hablar con Esteban Prado, el jefe de la administración local. Viene de una familia antigua, conoce nuestras costumbres. Si alguien puede ayudarles con los documentos, es él. Al despedirse, Dalila le entregó a Iris una pequeña bolsita de tela. Hierbas para el baño. Fortalecerán al bebé, lo protegerán del mal de ojo y las enfermedades, y agregó en voz baja, y recuerda, joven madre, el don del río no puede rechazarse. Quien lo acepta, debe cuidarlo hasta el final de sus días. De lo contrario, el agua se lo lleva. La oficina de Esteban Prado era lo opuesto a la cabaña de Dalila. Muebles modernos, computadora, carpetas perfectamente organizadas. Él mismo, un hombre delgado de mediana edad, en un traje caro, parecía la imagen de un país moderno, lejano de leyendas y creencias antiguas. Pero algo en su mirada, cuando posó los ojos en Teodoro, le indicó a Iris que no todo era lo que parecía. Entonces, un niño del río, dijo después de escuchar su relato completo. ¿Y quieren adoptarlo? Sí, respondió Iris con firmeza. Ya lo sentimos como nuestro. Esteban los observó con atención. Luego abrió un cajón y sacó una botella de whisky y 3 vasos. Esto no es muy protocolar, dijo con una leve sonrisa. Pero este caso tampoco lo es. Sirvió los vasos y levantó el suyo. Por el nuevo habitante de nuestro distrito. Por el don del río. Por Teodoro Nicolás Valfrío. Brindaron, y Esteban adoptó un tono más serio. Ahora, sobre los papeles. Oficialmente, lo registraremos como un niño encontrado, sin padres identificados. Eso les da prioridad en la adopción, dada la forma en que lo hallaron. Pero habrá una revisión de servicios sociales, tendrán que preparar la casa, pasar entrevistas. No es un proceso rápido. ¿Cuánto tiempo llevará? Preguntó Nico. En condiciones normales, meses. Pero considerando lo especial del caso, Esteban los miró con intención, y las tradiciones locales, creo que en un mes, 2 como mucho, estará todo resuelto. Abrió otro cajón y sacó una carpeta con formularios. Aquí están los documentos preliminares. Rellenen esto, adjunten copias de sus identificaciones, comprobantes de ingresos, trabajo y vivienda. Nico e Iris se miraron. Sobre el trabajo, empezó Nico. Ahora soy guardabosques, pero Saúl me ofreció un puesto en el centro de rehabilitación para veteranos. Si lo acepto, tendríamos que mudarnos al centro del distrito. Mejor, asintió Esteban. Trabajo estable, en la ciudad, con oportunidades para el niño. A servicios sociales eso les encanta. Por cierto, Nico, escuché sobre tu pasado militar. Mi hermano también sirvió allí. Volvió siendo otro. Yo les ayudaré con los documentos, añadió con sinceridad. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. Esa tarde, se sentaron en el porche de su casa. Teodoro dormía adentro, en su cuna, y ellos veían como el sol se escondía tras la línea del bosque, tiñendo de dorado y rosa las copas de los pinos. ¿Tú crees que podremos con todo esto? Preguntó Iris en voz baja, apoyando la cabeza en el hombro de su esposo. Nico la abrazó. ¿Con la mudanza? ¿El nuevo trabajo? ¿La adopción? Con todo, dijo ella, mirándolo a los ojos. Es como empezar la vida desde cero. Una nueva casa, un nuevo trabajo, una nueva familia. En su voz se mezclaban el miedo y el asombro, como si hablara a alguien que está al borde de un abismo y ve un paisaje hermoso al fondo. ¿Sabes? Dijo Nico lentamente. Cuando volví de allá, sentía que mi vida se había terminado. Que nunca más podría ser una persona normal. Que lo mejor que podía hacer era esconderme del mundo para no hacerle daño a nadie. Hizo una pausa, buscando las palabras. Y entonces llegaste tú. Y viniste conmigo a este lugar perdido, cuando podías haber tenido una carrera brillante. Nunca me reprochaste nada. Y yo
yo te vi apagarte, día tras día. Vi cómo la música se iba de tu vida, cómo tus ojos perdían brillo. Y me dolía. Me daba vergüenza. No sabía cómo arreglarlo. Nico. No, déjame terminar. Cuando llegó Teodoro, te vi de verdad. Era como si hubieras vuelto a ser tú, como si hubieras regresado la mujer de la que me enamoré. Y me di cuenta de que no tengo derecho a retenerte aquí. No tengo derecho a seguir escondiéndome. La tomó de los hombros y la miró a los ojos. No puedo prometerte que será fácil. Volver al mundo todavía me asusta. Pero por ti, por él, quiero intentarlo. Quiero volver a ser médico. Quiero ayudar a otros como yo. Y quiero que tú vuelvas a tocar. Que Teodoro crezca escuchando tu música. Iris lloró. Lloró en silencio, como aquel día en que tomó a Teodoro por primera vez. Pero eran otras lágrimas, no de desesperación, sino de liberación. Te amo, dijo simplemente. Siempre te he amado. Y estaré a tu lado, pase lo que pase. Se quedaron así largo rato, abrazados, viendo cómo se iba el día. El bosque murmuraba a su alrededor, antiguo, sabio, paciente. Ese bosque que fue su refugio, su prisión y su salvación. Los últimos días antes de la mudanza fueron intensos, entre preparativos y despedidas. Nico empezó a trabajar en el centro de rehabilitación. Volvía tarde, cansado, pero con esa chispa en los ojos que solo tiene quien ha encontrado su propósito. Volvía a la medicina no por deber, sino porque entendía que podía ayudar. Que su experiencia, su dolor y su proceso de sanación podían ser una guía para otros soldados rotos por la guerra. ¿Y Iris? Iris florecía. Ya había conseguido trabajo en la escuela de música del centro del distrito. Empezaría con media jornada, para poder estar más tiempo con Teodoro. El día de la partida, se levantaron al amanecer. Todo estaba empacado, el coche esperaba frente a la casa. Solo faltaba cerrar la puerta. No para siempre, planeaban volver en vacaciones, los fines de semana. Pero si se cerraba un capítulo importante de sus vidas. Espera, dijo Iris, justo cuando Nico se dirigía al coche con la última caja. Despidámonos. Tomó a Teodoro en brazos y salieron los tres hacia el borde del bosque. La niebla matutina todavía flotaba sobre la hierba, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles. Teodoro se quedó muy quieto, como si entendiera que aquel momento era especial. Gracias, susurró Iris, dirigiéndose al bosque, al río, a la tierra antigua bajo sus pies. Gracias por tu regalo. Lo cuidaremos. No lo olvidaremos. Gracias por acogerme, añadió Nico. Por sanarme. Por devolverme la vida. Permanecieron allí unos minutos en completo silencio. Entonces, ocurrió algo extraño. Teodoro, con apenas 2 semanas de vida, levantó su manita y la extendió hacia el bosque, como despidiéndose. Y justo en ese instante, una suave brisa recorrió las copas de los árboles. Las hojas susurraron, como si el bosque les respondiera, vayan en paz. Siempre estaré aquí. Nico sintió una extraña sensación de cierre. Como si el círculo que comenzó el día en que huyó del mundo finalmente se completara. No como un final, sino como el comienzo de un nuevo ciclo. El bosque, que lo había acogido cuando estaba roto, ahora lo dejaba ir, entero, listo para volver a la vida. Caminaron hacia el coche, e Iris murmuraba aquella melodía sin palabras, la canción del río, la nana para Teodoro, para ellos, para la nueva vida que apenas comenzaba. Custodio, el viejo perro, los esperaba junto al coche, mirándolos con paciencia. Nico le acarició el lomo. Vamos, amigo. Nos espera un nuevo hogar. En el retrovisor, Nico siguió viendo durante mucho rato su antigua casa, allá al borde del bosque. Refugio, santuario, cárcel, cuna. El lugar donde se habían perdido, y donde volvieron a encontrarse. El lugar donde el río les entregó su más preciado regalo. Teodoro dormía tranquilo en brazos de Iris, sus ojos oscuros abiertos, atentos, como si vieran más de lo que corresponde a un bebé. Tal vez las leyendas no mentían. Tal vez aún quedaban milagros en este mundo. Y si uno estaba dispuesto a aceptar el regalo, el río le daba justo eso que más necesitaba. Los primeros rayos del sol matinal se colaban por las cortinas, dibujando figuras en el nuevo suelo de madera. Iris, de pie junto a la ventana con Teodoro en brazos, respiraba la paz callada de ese día que apenas empezaba. El bebé,
con 3 meses cumplidos, alzaba las manos hacia la luz, intentando atrapar los reflejos dorados que bailaban sobre la pared. ¿Y cómo viví sin ti?, susurró Iris, besándole la cabeza rizada. Su nueva casa, de 2 pisos, con un porche amplio y un pequeño jardín, despertaba lentamente, como si saliera de un largo sueño. Lo que antes eran habitaciones vacías, poco a poco se llenaban de vida: la cuna en el cuarto del bebé, comprada con el primer sueldo de Nico, el piano en la sala, recién afinado, un antiguo aparador que Dalila Navas les había regalado, y sobre la chimenea, un cuadro de maleza de piedra pintado por uno de los pacientes de Nico. Iris escuchó el silencio. Nico había salido al trabajo al amanecer. En el centro de rehabilitación empezaba un nuevo programa de terapias con plantas medicinales, y él debía preparar materiales. Custodio dormitaba en el porche, abriendo un ojo de vez en cuando para vigilar. Teodoro, ya alimentado y cambiado, se acomodaba en sus brazos, a punto de volver a dormirse tras su primer rato de actividad. Paz absoluta. Armonía perfecta. ¿Por qué entonces esa inquietud dentro de ella? Iris dejó al niño en su cuna con cuidado, comprobó que la radio de vigilancia estaba encendida y salió al porche. El aire fresco de mayo llenaba sus pulmones, pero no disipaba la extraña sensación de amenaza que la rondaba desde hacía días. Tal vez era la adaptación al nuevo entorno. Después de tantos años en el bosque, incluso un pequeño pueblo, con su ritmo pausado, parecía demasiado ruidoso, demasiado lleno de gente, sonidos, movimiento. Como una luz fuerte después de una larga oscuridad. Pero no era solo eso. Había algo más. Algo indefinido, apenas perceptible, en el borde de su conciencia. Bajó al jardín. Los jóvenes árboles frutales que Nico había plantado hacía apenas una semana ya mostraban hojas nuevas. Demasiado rápido. Inusualmente rápido. Ayer solo tenían brotes cerrados. Hoy, ramas verdes. Custodio de pronto levantó la cabeza y gruñó bajo. Iris se tensó y miró hacia los arbustos junto a la cerca. Por un instante, juraría haber visto una sombra, un movimiento veloz, apenas visible. Se acercó. No había nadie. Solo la hierba pisada, y la incómoda sensación de que alguien nos observaba. La mañana siguiente comenzó con una visita inesperada. Iris acababa de alimentar a Teodoro y pensaba ponerse a preparar la comida, cuando alguien llamó a la puerta. En el umbral, una mujer desconocida. Alta, delgada, con el cabello largo y oscuro recogido en una trenza intrincada. Su rostro, de facciones marcadas, podía haber sido hermoso si no fuera por la frialdad en su mirada. Y por una delgada cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, del pómulo al mentón, como si una cuchilla la hubiera marcado con precisión. «Buenos días», dijo la mujer con un leve acento. «Me llamo Alicia Molinos. Recojo y vendo hierbas medicinales. ¿Le interesaría comprar algunas?». Ella extendió una pequeña cesta trenzada, llena de ramilletes de hierbas atadas con hilo. Iris la miró con desconfianza. «Para el bebé», dijo la desconocida, inclinando levemente la cabeza, como si escuchara algo. «Tienen un bebé, ¿verdad? Puedo oír su respiración». Había algo en el tono de aquella mujer que hizo que Iris se pusiera en guardia. La mirada era demasiado directa. Y el conocimiento sobre el niño, demasiado preciso. «Gracias, pero ya tenemos todo lo necesario», respondió Iris con cortesía, empezando a cerrar la puerta. «El agua recuerda a sus hijos», dijo de pronto Alicia, sin moverse. «No los deja ir tan fácilmente. Ella observa. Y cuando llega el momento, reclama lo que le pertenece». Iris se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué dijo? «Un dicho antiguo por estos lugares», respondió Alicia, encogiéndose de hombros con fingida indiferencia. «Nada importante». Y antes de que Iris pudiera decir algo más, Alicia se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Su ropa oscura se perdía entre las sombras de los árboles. Con manos temblorosas, Iris cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su corazón latía con fuerza, como un pájaro atrapado. El agua recuerda a sus hijos. Teodoro se removió en la cuna y empezó a quejarse suavemente, como si sintiera su miedo. Iris corrió hacia él, lo alzó y lo apretó contra su pecho con una fuerza casi dolorosa. «Nadie te va a quitar», susurró, meciéndolo. «Nadie. Eres mío. Nuestro». El sobre lo encontró 2 días después.
Estaba escondido entre la verja del jardín y el poste de la cerca, como si alguien lo hubiese dejado a toda prisa sin querer ser visto. No tenía dirección, solo su apellido escrito en una letra extraña y angulosa. Iris lo sostuvo en sus manos un buen rato, dudando si abrirlo o no. Algo le decía que el contenido de esa carta cambiaría sus vidas, que desvelaría un secreto que quizá era mejor dejar enterrado. Al final, lo abrió. Dentro había una hoja doblada, escrita con esa misma caligrafía. Me voy, pero no podía irme sin darles las gracias por haberlo salvado. Le dieron lo que yo no pude, un hogar, amor verdadero. Él es especial, ustedes ya lo saben. Su camino no será fácil, porque en su sangre fluye una fuerza antigua. Cuídenlo. Iris leyó la carta 2 veces. Luego una tercera. Intentando entender el verdadero mensaje. ¿La madre biológica? ¿Esa mujer que dejó a su hijo recién nacido flotando en una canasta ahora los observaba desde las sombras? ¿Y qué significaba una fuerza antigua en su sangre? Dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Nico tenía que leerla. Y quizás también Mateo Collado. La investigación oficial sobre el origen de Teodoro se había cerrado, pero esta carta podía cambiarlo todo. Podría ser Alicia Molinos, sugirió Mateo cuando Iris le mostró la carta y le contó sobre la extraña visitante. Llegó al pueblo hace un mes. Nadie sabe de dónde vino. Vive en una casa abandonada en las afueras. Evita a la gente. Dicen que recolecta hierbas y prepara brebajes raros. Estaban sentados en la oficina de Nico en el centro de rehabilitación. Por la ventana se veía el patio interior, donde los pacientes, la mayoría es militares con TEP o lesiones físicas, se ejercitaban o tomaban el sol en los bancos. ¿Pero por qué le interesa a nuestro hijo? Nico tamborileaba los dedos sobre la mesa, inquieto. ¿Y qué significa eso de una fuerza antigua en su sangre? Mateo se acarició la barba, pensativo. Hay alguien que podría saber más. Antonio Juste. Vive en el límite del pueblo, en una casa que parece más bien una biblioteca. Se dedica a recopilar leyendas y estudiar el folclore local. Es raro, pero inofensivo. Si alguien sabe de cultos y creencias antiguas sobre el río, es él. ¿Tú crees que esto tenga que ver con algún culto? Preguntó Iris, tensa. No lo sé, respondió Mateo con sinceridad. Pero necesitamos respuestas. Y Antonio es la mejor opción para encontrarlas. Decidieron actuar de inmediato. Nico canceló las citas de la tarde. Iris llamó a su vecina para que cuidara de Teodoro un par de horas. Les costó dejarlo, pero tenían que descubrir la verdad. La casa de Antonio Juste era un paraíso para los amantes de lo antiguo. Una construcción de madera de 2 plantas, con marcos tallados en las ventanas y un techo cubierto de musgo. Dentro, olía a libros viejos y a hierbas secas. El propio Antonio los recibió en la puerta. Un hombre bajito, de edad indefinida, con una espesa barba blanca y unos ojos agudos, del color del cielo otoñal. No mostró sorpresa alguna, como si ya los estuviera esperando. Los Valfrío, dijo en lugar de un saludo. Y el teniente Collado. Pasen. Entraron en una sala amplia, con estanterías que cubrían las paredes hasta el techo. En los muros colgaban mapas extraños con símbolos incomprensibles, herbarios secos, máscaras de distintas culturas. Han venido a preguntar por los guardianes del río, dijo Antonio mientras se sentaba en un sillón de cuero desgastado, señalándoles el sofá frente a él. Por el culto, por el niño, por la fuerza antigua. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Nico, sorprendido. En los pueblos pequeños, las noticias vuelan, respondió Antonio encogiéndose de hombros. Sobre todo cuando no son comunes. Un bebé hallado en el río, en una canasta tradicional, con runas protectoras, esas cosas no pasan desapercibidas. Hizo una pausa, como si reuniera palabras. Los guardianes del río, un culto antiguo, presente en esta región desde tiempos remotos. Creen que el río es un ser vivo, una diosa que da y quita la vida. En cada generación, eligen entre los suyos a una mujer que debe concebir al hijo del río. Un niño engendrado en un día específico, cuando, según sus creencias, el espíritu del agua puede entrar en un cuerpo humano. Iris y Nico se miraron. Todo sonaba a superstición medieval. ¿Y qué hacen con ese niño? Preguntó Mateo con cautela. Antonio alzó la vista. Según una versión, lo crían como futuro sacerdote o sacerdotisa del culto. Según otra, lo sacrifican,
devolviendo el don al río. Hizo otra pausa. Pero hay una tercera versión, la que me parece más creíble. El niño es puesto en una canasta especial, con runas protectoras, y soltado en el río. La corriente lo lleva hasta una pareja sin hijos que, según la voluntad del agua, debe criarlo. Una forma de renovar la sangre del pueblo. Nueva vida. Eso es una locura, exclamó Iris. Arriesgar así la vida de un recién nacido. Para ellos no es un riesgo, es un acto sagrado, explicó Antonio. Creen que el río protege a su hijo y lo guía hacia quienes lo merecen. ¿Y qué tienen de especial estos niños?, preguntó Nico. Según la creencia, tienen una conexión única con la naturaleza. Pueden influir sobre el agua, las plantas, incluso el clima. Sanar enfermedades, o causarlas. Antiguamente se los consideraba chamanes, curanderos, brujos. Antonio sonrió. Claro, todos son solo leyendas. Y sobre esa mujer extraña, Alicia Molinos, intervino Mateo. Y la carta que nos dejó con advertencias. Antonio frunció el ceño. Alicia, sí, he oído hablar de ella. Dicen que vino del norte, de más allá de las montañas. Esa cicatriz en su cara, en algunos cultos es la marca del exilio. Se les hace a quienes rompen una ley sagrada. Se quedó pensativo. Si está relacionada con los guardianes y se interesa por su hijo, puede que sea la mujer elegida para traer al niño del río. La madre de Teodoro, susurró Iris. Si es así, está en grave peligro, dijo Antonio con seriedad. Huir con un hijo del río o negarse al rito es un crimen imperdonable para ese culto. La buscarán. ¿Y si la encuentran? No terminó la frase. No hacía falta. ¿Y el niño? ¿Está en peligro?, preguntó Nico, visiblemente inquieto. Si los guardianes descubren que está vivo y con ustedes, pueden intentar recuperarlo, respondió Antonio. Para ellos no es solo un bebé. Es un recipiente sagrado. Un portador de poder antiguo. Pero son solo mitos, insistió Iris, todavía sin creer del todo. No existe tal poder. Cuando se despedían, Antonio detuvo a Iris en la puerta. Recuerda, pase lo que pase, por más increíble que parezca la verdad, ese niño es tu hijo. No por sangre, pero sí por amor. Y ese lazo es más fuerte que cualquier rito antiguo. De regreso a casa, iban en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Mateo los dejó frente a la verja y se marchó, prometiendo reforzar la vigilancia en la zona. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte, haciendo crujir las hojas de los árboles. A lo lejos, se oía el murmullo del río, antiguo, sabio, paciente. El mismo río que les había entregado un regalo invaluable, y que ahora parecía reclamar algo a cambio. Teodoro se estremeció en sueños y abrió los ojos, oscuros y profundos, con esa misma sabiduría antigua que tenía el día que llegó a sus vidas. Miró a Iris y una sonrisa apareció en su rostro, inocente y a la vez extrañamente consciente. La tormenta estalló de pronto, rompiendo el silencio del atardecer con un trueno que hizo vibrar los cristales. Iris se sobresaltó, apretando a Teodoro contra su pecho. El bebé no lloró. Al contrario, observaba los relámpagos con fascinación, como si entendiera el lenguaje de los elementos. En sus ojos se reflejaban los destellos eléctricos y en su rostro brillaba una media sonrisa enigmática, impropia de un niño. «¿Te gusta la tormenta, verdad?», susurró Iris, acariciando los rizos oscuros de su hijo. «¿No te asusta, como a los demás niños?». El agua recuerda a sus hijos, le vinieron a la mente las palabras de aquella visitante extraña. El golpe en la puerta fue tan repentino y fuerte que Iris casi gritó. ¿Quién podría venir con este clima? Bajó con Teodoro en brazos y vio a Nico acercarse con cautela, el rifle de caza en las manos, un reflejo de los viejos tiempos en la cabaña del bosque. ¿Quién es?, gritó, tratando de hacerse oír por encima del aguacero. «Ayuda. Por favor, ayúdenme». Una voz de mujer, desesperada, al borde del llanto. Nico e Iris se miraron. En aquella voz había tanto miedo genuino que no cabía duda, había alguien en peligro real tras esa puerta. Nico la abrió con lentitud, el arma aún en alto. En el umbral estaba una mujer completamente empapada, el cabello oscuro pegado al rostro pálido y agotado. Su ropa estaba rasgada, y sus pies descalzos, cubiertos de barro y sangre, como si hubiera corrido mucho por el bosque.
Déjenme entrar, suplicó, mirando hacia atrás con pánico. Vienen por mí. Me van a encontrar. Entonces sus ojos se posaron en Teodoro, y se abrieron con un asombro lleno de dolor y ternura. «Está vivo», susurró. «Está vivo». Y en ese instante, Iris la reconoció. Era ella. La mujer que se había presentado como Alicia Molinos. «Pase», dijo Nico con decisión, ayudándola a entrar. «Rápido». En cuanto cruzó el umbral, se desplomó de rodillas, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Su cuerpo temblaba con sollozos profundos. «Liora», logró decir entre lágrimas. «Mi nombre real es Liora Juste. Antonio es mi hermano. Y yo soy la madre de este niño». Las palabras cayeron como fragmentos de hielo entre ellos. Iris instintivamente abrazó a Teodoro con más fuerza, como dispuesta a protegerlo a toda costa. El niño la observaba con la misma calma con la que había visto la tormenta. «Antonio dijo que podía confiar en ustedes», continuó Liora, esforzándose por incorporarse. «Que aman a mi hijo como si fuera suyo. Que lo protegerían». «¿De quién?», preguntó Nico, en seco. «De Caleb Espino. El guardián supremo del río». Liora hablaba deprisa, como si temiera no tener tiempo. «Él y sus seguidores nos buscan. No se detendrán hasta recuperar al hijo del río». Teodoro se movió inquieto en los brazos de Iris y estiró sus pequeñas manos hacia Liora, como si la reconociera. Iris sintió una punzada de celos, rápida y dolorosa, pero se obligó a controlarla. No era el momento. «Tenemos que subir», ordenó Nico. «Lejos de las ventanas». «Y tú», miró a Liora, «nos vas a contar todo desde el principio». Se sentaron en la habitación de Teodoro. Las paredes, pintadas por Iris con escenas de cuentos, contrastaban de forma absurda con la confesión que estaban por escuchar. Afuera, la tormenta rugía, y en la planta baja Custodio, el viejo perro, gruñía en silencio, alerta a cualquier sonido. «Nací en la comunidad de los guardianes», comenzó Liora, recibiendo de manos de Nico una taza de té caliente. Sus manos temblaban. «Mi madre era una de las sacerdotisas. Mi padre, un seguidor común. Vivíamos en un asentamiento perdido en el bosque, alejados del mundo. Antonio, mi hermano mayor, huyó cuando yo tenía 15 años. Lo declararon traidor», hizo una pausa, bebió un sorbo de té y continuó. «Los guardianes del río, un culto milenario. Adoran a una deidad fluvial que, según sus creencias, da vida a todo lo que existe. Cada generación celebran un rito sagrado, el nacimiento del hijo del río, un niño al que se le infunde el espíritu del agua durante una ceremonia especial». Iris miró instintivamente a Teodoro, que jugaba tranquilo con un juguete de madera en el rincón. «Cuando cumplí 25, me eligieron para ese ritual», la voz de Liora se quebró. «Es considerado el mayor honor. Me prepararon durante un año entero, dieta especial, hierbas, oraciones, purificaciones. Y luego fue la ceremonia de unión con el río», bajó la mirada, las mejillas enrojecidas. «Quedé embarazada, tal como lo habían predicho. Durante toda la gestación me mantuvieron en una casa especial, junto al río. Me alimentaban con comidas rituales, y cantaban canciones para el bebé que crecía en mí». Liora levantó la vista y miró a Iris. «Pero a medida que se acercaba el parto, fui descubriendo la verdad. Al principio me dijeron que criaría a mi hijo como futuro sacerdote. Pero un día escuché una conversación entre Caleb y los ancianos. Hablaban del gran retorno, y entendí lo que planeaban. Un sacrificio». Iris jadeó, y Nico apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No podía permitirlo», prosiguió Liora. «Ningún dios, ninguna fe justifica la muerte de un inocente. De mi hijo. Empecé a planear la fuga. Antonio me ayudaba, mandándome notas en secreto a través de una novicia que a veces iba al pueblo a comprar provisiones». Un trueno retumbó sobre la casa, y Teodoro levantó la cabeza, atento, como si reconociera la voz del cielo. El parto se adelantó, la voz de Liora se volvió casi un susurro, apenas audible por el ruido de la lluvia. Lo tomé como una señal. Di a luz sola, en mi habitación, mordiendo una almohada para no gritar. Y cuando Teodoro nació, sus ojos se llenaron de lágrimas, era tan pequeño, tan hermoso. Y no lloró. Me miró con esos ojos suyos, como si lo entendiera todo. Extendió una mano hacia el niño, pero no se atrevió a tocarlo.
Solo lo observaba con una ternura dolorosa. No tenía tiempo. El ritual iba a comenzar al amanecer. Envolví a Teodoro en una manta, lo coloqué en una pequeña barca que Antonio había escondido en la orilla. Y volví a mi habitación con una muñeca hecha de trapos y hierbas, envuelta como si fuera un bebé dormido. Bebió otro sorbo de té. Ya no le temblaban las manos. Por la mañana, nos llevaron a ambos a la ceremonia. Llovía, igual que ahora. El río rugía. En un momento me entregaron la cuna ritual, donde debía colocar al niño. Puse allí la muñeca y murmuré un conjuro protector que sabía desde niña. Luego soltaron la cuna en el río. Liora levantó la mirada hacia Nico. Descubrieron el engaño casi de inmediato. Caleb revisó la cuna cuando apenas había avanzado unos 10 metros y notó la sustitución. Se desató el caos. Me atraparon. Me torturaron para que revelara dónde estaba el bebé. No dije una palabra. Caleb me marcó como traidora, pasó un dedo por la cicatriz de su mejilla. ¿Cómo lograste escapar?, preguntó Nico. Antonio. Vino esa misma noche con unos hombres del pueblo. No creían en el culto, pero sabían de su existencia. Hicieron una distracción, incendiaron uno de los templos más alejados. En medio de la confusión, Antonio me liberó. ¿Y Teodoro?, susurró Iris. ¿Qué pasó con él? Lo puse en otra cuna, igual que la ritual, pero con símbolos protectores más poderosos. Lo solté desde la otra orilla, donde la corriente es más rápida. Recé para que el río lo protegiera y lo llevara hasta gente buena. Liora miró a Iris directamente. Gente como ustedes. ¿Pero cómo nos encontraste? Iris aún no podía creer tanta coincidencia. Antonio, respondió Liora simplemente. Él seguía de cerca cualquier suceso extraño en la zona. Cuando llegaron los rumores del bebé hallado en una canasta, lo supo. Y después, yo sentí el llamado. ¿El llamado?, repitió Nico. El lazo entre una madre y su hijo. Liora se llevó la mano al pecho. Un vínculo especial. Yo sabía dónde estaba. Lo sentía en sueños. El agua me guiaba. Me hice pasar por herbolaria ambulante para no levantar sospechas. Pero Caleb también lo sintió. Los guardianes nos buscan. Y esta noche, están más cerca que nunca. Como si sus palabras fueran señal, Custodio ladró fuerte en la planta baja, y luego, silencio. Iris se estremeció. Nico se puso de pie de inmediato. Quédense aquí, ordenó, sacando el rifle de caza del armario. Ciérrense con llave. No habrán a nadie que no sea yo. Nico. Arres lo agarró del brazo. No puedes enfrentarlo solo. Ya llamé a Mateo, respondió en voz baja. Vienen en camino. Pero hasta que lleguen, debo contener a quienes se hayan atrevido a entrar. Salió sin más. Iris cerró con llave tras él y se quedó escuchando. Todo era demasiado callado. Incluso Custodio no hacía ruido. De pronto, Teodoro rompió a llorar, su primer llanto real en toda la noche. Iris corrió hacia él, pero Liora fue más rápida. Siente el peligro, dijo, mirándolo con angustia. Han venido por él. Nico bajaba las escaleras en silencio, con el arma preparada. Su entrenamiento militar, dormido por años, despertaba con precisión. Cada paso medido, cada decisión calculada. Custodio yacía al pie de la escalera, vivo pero aturdido, con un golpe en la cabeza. La sala estaba a oscuras. Solo los relámpagos iluminaban el espacio por instantes. Nico notó que la puerta principal estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado. En el suelo, huellas mojadas. Varias. Ya estaban dentro. Analizó rápido. Por el número de pisadas, al menos 3 intrusos. Había que actuar de inmediato. Un rayo iluminó la estancia, y una sombra se movió tras el sofá. Nico disparó al aire. El estampido se mezcló con el trueno. Tengo armas reales y sé usarlas, dijo en voz alta. Salgan con las manos en alto. Proteges algo que no es tuyo, respondió una voz grave, con un tono extrañamente melódico desde la oscuridad. El niño pertenece al río. Debe regresar a su origen. Teodoro es mi hijo, respondió Nico con firmeza. Por ley y por amor. Y lo protegeré con mi vida. La ley de los hombres no tiene poder frente a la ley del agua.
La voz se acercaba, y en el siguiente relámpago, Nico vio a un hombre alto, con el cabello largo y gris trenzado en una compleja coleta. En su rostro y brazos se marcaban tatuajes azulados con forma de ondas fluviales. Soy Caleb Espino, el guardián supremo del río. Y he venido por lo que nos pertenece. Con un gesto apenas visible de la mano, dio una orden silenciosa. 2 seguidores vestidos de oscuro comenzaron a rodear a Nico lentamente desde ambos lados. Nico disparó de nuevo, esta vez al suelo frente a uno de ellos. El hombre dio un salto hacia atrás y perdió el equilibrio. El próximo tiro será directo, advirtió Nico. Lárguense ahora mismo. Entréguenos al niño y nos iremos, respondió Caleb. Nadie saldrá herido. El hijo del río estará donde debe estar, en el corazón del templo, junto al agua que le dio la vida. ¿Para sacrificarlo? Nico apretó el arma con más fuerza. No es un sacrificio, una sonrisa extraña apareció en los labios de Caleb. Es un reencuentro. Volverá al agua de la que vino, para llenarla de poder. Para que el río siga regalándonos sus dones. Es un ciclo sagrado, que existe desde hace miles de años. Uno de los seguidores se lanzó de pronto hacia adelante, y Nico disparó, acertándole en el hombro. El hombre gritó y cayó de rodillas. En ese momento, el segundo atacante se abalanzó por detrás y derribó a Nico. El rifle voló lejos. Comenzó una pelea cuerpo a cuerpo. A pesar de los años lejos del combate, Nico aún conservaba sus reflejos. Logró quitarse de encima al atacante y le dio un golpe directo en la mandíbula. Pero entonces sintió la presencia de Caleb muy cerca. No luches, la voz del guardián era hipnótica. Tu resistencia no tiene sentido. Nico intentó levantarse, pero su cuerpo se volvió súbitamente pesado, como si se llenara de plomo. Un olor dulce y penetrante invadió sus fosas nasales. Algún tipo de gas. Todo se volvió borroso. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue a Caleb Espino subiendo por las escaleras hacia la habitación donde Iris y Liora ocultaban a Teodoro. Iris oía los sonidos de la pelea abajo, disparos, gritos. El miedo crecía con cada segundo, apretándole el pecho como una garra helada. ¿Y si a Nico? No. No podía pensar en eso. Tenemos que salir, dijo Liora con decisión. Por la ventana. Conozco a esta gente. No se detendrán. Iris dudó. Saltar desde un segundo piso con un bebé en plena tormenta era una locura. Pero quedarse allí esperando que los fanáticos irrumpieran en la habitación era aún peor. Está bien, aceptó. ¿Pero cómo? Liora corrió hacia la ventana y la abrió. La lluvia golpeaba como una cortina de agujas. El viento rugía con furia. Hay un alero, y debajo el techo del porche, gritó sobre el estruendo. Podemos bajar por ahí. En ese momento se escucharon pasos pesados en la escalera. Alguien venía subiendo. Rápido. Liora envolvió a Teodoro en una manta. Voy primero. Te haré una señal. Con agilidad, se subió al alféizar y salió al alero. La lluvia la empapó de inmediato, pero se movía segura, pegada a la pared, agarrándose del marco de las ventanas. Alguien golpeó la puerta. El marco de madera crujió. Otro golpe. Otro. La cerradura no aguantaría. Iris. Gritó Liora desde el techo. Vamos ya. Iris apretó con fuerza a Teodoro contra su pecho y se acercó a la ventana. Extrañamente, el bebé no lloraba. Solo se aferraba a su cuello con sus manitas diminutas. Otro golpe sacudió la puerta, las bisagras empezaban a ceder. Iris no podía esperar más. Con cuidado, cruzó el marco de la ventana. En cuanto salió, la lluvia y el viento la golpearon con toda su furia. El alero era estrecho y resbaladizo, pero su miedo no era por ella, sino por Teodoro. La manta se había empapado, pesaba más, y el bebé podía resbalarse. «Agárrate de mí», gritó Liora, extendiéndole la mano. «Te ayudo». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. En el umbral apareció un hombre alto, con el rostro cubierto de tatuajes. Sus ojos, claros, casi sin color, brillaban con un resplandor no humano bajo los relámpagos. «El hijo del río», susurró, mirando a Teodoro. Por fin. Iris quedó paralizada entre dos miedos, caer con el bebé o entregarlo a un fanático. «Entrégame al niño», dijo el hombre con voz suave, casi paternal.
No podrán huir en esta tormenta. Te prometo que no le pasará nada. Solo regresará al lugar que le pertenece. No lo escuches, Iris, gritó Liora. Caleb miente. Va a matarlo. El hombre se acercó a la ventana, extendiendo la mano hacia Teodoro. El agua llama a su hijo. Escúchala, ¿no oyes su canto? Y sí. A través del ruido del viento y la lluvia, Iris distinguía una melodía lejana. La misma que Nico había escuchado junto al río. La misma que ella misma había cantado a su hijo, sin saber de dónde la conocía. Por un segundo, sintió que el alero desaparecía bajo sus pies, que flotaba en el aire, y sus manos empezaban a abrirse, como si fueran a entregar ese pequeño cuerpo a aquel extraño de ojos como el agua. No. El grito de Liora la sacó del trance. ¡Corre! Iris parpadeó, sacudiendo la confusión. Apretó más fuerte a Teodoro y dio un paso decidido hacia el tejado del porche, donde Liora la esperaba. El rostro de Caleb se deformó por la ira. Se lanzó hacia la ventana, pero en ese momento, una sombra apareció tras él. Nico, tambaleándose, subía por las escaleras. Reunió todas sus fuerzas y se lanzó sobre el guardián supremo. Ambos cayeron al suelo, enredados en una pelea desesperada. ¡Corran!, gritó Nico, sujetando a Caleb. La policía viene en camino. Liora tiró de la mano de Iris, y las dos saltaron desde el tejado hasta el suelo mojado. La lluvia les azotaba el rostro, impidiéndoles casi respirar, pero corrieron, sin mirar atrás, alejándose de la casa, de los fanáticos, del peligro. Habían recorrido unos 300 metros cuando escucharon el rugido de Caleb. Se había liberado y ahora las perseguía, moviéndose con una velocidad imposible para su edad. Por aquí, Liora tiró de Iris hacia el río, que se había desbordado por las lluvias. ¿Estás loca?, gritó Iris. Hay una inundación. Confía en mí. Los ojos de Liora brillaban con una convicción absoluta. El agua no le hará daño a Teodoro. Lo protegerá. Nos protegerá. En ese instante, Caleb las alcanzó. Agarró a Iris por la chaqueta mojada y la jaló con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. «Entrégame al niño», rugió, tratando de arrancarle a Teodoro de los brazos. «Nunca». Iris se aferró al bebé con toda su alma, dispuesta a morir antes que soltarlo. Entre los árboles apareció el parpadeo azul de las sirenas policiales. Iris sintió como una chispa de esperanza se encendía en su interior. La ayuda estaba cerca. No. El grito salvaje de Caleb sonó como un aullido. Empapado, con el cabello enmarañado y los ojos desorbitados, ya no parecía un sacerdote sagrado, sino un loco furioso. «Entréguenme al niño». Se lanzó hacia adelante con una agilidad sorprendente. Su mano casi rozó la manta donde estaba envuelto Teodoro, pero Liora empujó a Iris con el bebé y se interpuso entre ellos y Caleb. «Ya basta», dijo con una autoridad inesperada en la voz. «Esto termina hoy». Caleb soltó una risa espantosa, un sonido ahogado, como el de alguien que se ahoga. «Traicionaste a tu pueblo, Liora. Traicionaste al río. Rompiste el círculo sagrado que ha existido por milenios. Vas a pagar con tu vida». «Tal vez», respondió ella con calma. «Pero mi hijo vivirá. No como un recipiente para tu Dios antiguo, sino como un ser humano. Libre. Amado. Amando». Caleb rugió y se lanzó sobre ella. Cayeron al suelo mojado, luchando en medio del barro y el agua del río. Liora no retrocedía. Peleaba con toda la fuerza del amor de madre, con la desesperación de quien lo había entregado todo por salvar a su hijo de un destino monstruoso. «Corre», gritó a Iris. «Sálvalo». Iris dudó solo un segundo. Luego, algo se quebró dentro de ella, una certeza, un reconocimiento. Esa mujer había llevado a Teodoro en su vientre, lo había entregado al río y a las fuerzas de la naturaleza con la esperanza de que encontrara un hogar lleno de amor. Y ahora volvía a sacrificarse por él. En ese momento, las patrullas policiales aparecieron en la curva del camino, con las sirenas encendidas. Al frente venía corriendo Nico, seguido por Mateo Collado y varios oficiales. Caleb, desesperado, empujó a Liora e hizo un último intento de alcanzar al niño. Mateo disparó al aire, y los policías se lanzaron sobre Caleb, inmovilizándolo. Pero incluso reducido, seguía gritando, mirando al cielo. «Tú lo prometiste.
El río lo prometió. El niño debe volver. Nico corrió hacia Iris y Teodoro, los rodeó con los brazos, protegiéndolos, resguardándolos, amándolos. Ese simple gesto lo decía todo: alivio por tenerlos vivos, la promesa de no soltarlos jamás, el compromiso de estar siempre ahí. Liora se levantó. Su rostro cubierto de barro, la ropa hecha jirones, un hilo de sangre bajando por la ceja abierta. Pero en sus ojos brillaba una calma profunda, la serenidad de quien ha tomado la decisión más difícil de su vida y ha encontrado en ella una amarga paz. Todo ha terminado, dijo mirando a Caleb, que era conducido a la patrulla. Están a salvo. Todos ustedes. En la comisaría estuvieron varias horas declarando. Se descubrió que el culto de los guardianes del río llevaba años escondido en los bosques, completamente aislado del mundo exterior, con sus propias leyes y rituales. Caleb Espino no era solo un fanático religioso, era un manipulador peligroso que había controlado a decenas de personas mediante el miedo y la obediencia ciega. La mayoría de sus seguidores eran almas perdidas que buscaban sentido y lo encontraron en esos rituales extraños. Pero la cúpula del culto, incluido Caleb, era culpable de delitos graves, desde retención forzada de personas hasta violencia física. Liora prestó declaración, lo que permitió localizar el asentamiento principal y liberar a otros miembros del culto. Muchos de ellos, especialmente mujeres jóvenes y niños, vivían prácticamente como prisioneros, sin atreverse a oponerse al guardián supremo. ¿Qué pasará ahora con Teodoro?, preguntó Liora en voz baja, cuando ella e Iris se quedaron solas en la sala de espera. El niño dormía en brazos de Iris, arrullado por el calor y la sensación de estar a salvo. Legalmente, ya es nuestro, respondió Iris. El proceso de adopción se completó hace un mes. Así debe ser, Liora rozó con suavidad un rizo oscuro de la cabeza de su hijo. Debe tener padres de verdad. Un hogar. Una vida normal. Iris la miró con atención. ¿Sabes, Liora? Cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí que era mío. Desde el primer momento, desde el primer contacto. Pero hoy entendí que también es tuyo. Y nada puede cambiar eso. Hizo una pausa, eligiendo bien las palabras. Tal vez él necesita a sus dos madres. A la que le dio la vida. Y a la que protege esa vida. Liora la miró sorprendida, con una chispa de esperanza en los ojos. ¿Me estás diciendo que? Te estoy diciendo que seas parte de nuestra familia, afirmó Iris con decisión. No como una rival por el amor de Teodoro, sino como tía, como amiga, como alguien más que lo ame y lo cuide. Nico está de acuerdo. Lo hablamos mientras tú declarabas. Liora se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros comenzaron a temblar con un llanto silencioso, no de tristeza, sino de una gratitud que le llenaba el alma. Pasaron varios años. Los rayos del sol atravesaban la densa copa de los árboles, formando sobre el sendero del bosque un mosaico cambiante de luces y sombras. Nico caminaba despacio, disfrutando de la calma de un día de junio. A su lado, un niño de 3 años, con rizos oscuros y ojos del color del agua del río, corría, se adelantaba y regresaba con cada nuevo hallazgo. «Papá, mira», dijo Teodoro, agachándose junto a la base de un viejo roble. «Es una gota plateada de verdad». Nico se acercó. Entre la hierba crecía una flor extraña, pequeña, de pétalos azulados y brillantes, como si estuvieran hechos de niebla o espuma de agua. «He oído hablar de estas», dijo Nico, arrodillándose junto a su hijo. «Es una planta muy rara. La llaman lágrima del río. Dicen que solo crece donde se cruzan los destinos». «¿Como los nuestros?». El niño lo miró con una seriedad que no era propia de su edad. «Sí», respondió Nico, sin dejar de asombrarse de la profundidad de las palabras de su hijo. «Como los nuestros». Teodoro acarició con cuidado la flor, sin arrancarla. Los pétalos temblaron levemente, como si una brisa los hubiera tocado, aunque el aire en el bosque estaba inmóvil. «Está cantando», susurró el niño. «¿La oyes, papá?». Nico no oía nada, pero no dijo nada. En estos 3 años había aprendido a aceptar los dones especiales de su hijo como parte natural de su esencia. Sentir el agua, hablar con las plantas, predecir el clima con sonidos que solo él percibía. Todo eso hacía a Teodoro especial, sí, pero nunca ajeno. Siguieron caminando hacia la vieja cabaña del guardabosques, donde habían ido a pasar el fin de semana.
Teodoro corría por delante, deteniéndose de vez en cuando para saludar a una ardilla o examinar algún musgo curioso. Los animales no le temían, al contrario, parecía que se sentían atraídos por él, como si lo reconocieran como uno de los suyos. En la cabaña los esperaban dos mujeres, sentadas en el porche junto a una mesa de madera desgastada por los años. Iris escribía algo en un cuaderno de partituras. Últimamente había vuelto a componer, creando música para niños. A su lado, Liora clasificaba las hierbas recolectadas por la mañana, colocándolas en pequeñas bolsas de tela. «Mamá. Tía Liora», gritó Teodoro corriendo hacia ellas. «Encontramos una flor mágica». Liora lo alzó en brazos y lo hizo girar con una risa clara. Su rostro, que alguna vez estuvo marcado por la fatiga y la tensión, ahora irradiaba serenidad. La cicatriz en su mejilla se había vuelto parte de ella, una marca del pasado que ya no dolía, que había aprendido a aceptar y dejar atrás. Durante los últimos 3 años, Liora había vivido en una pequeña casa a las afueras del pueblo, cerca de su hermano Antonio. Trabajaba en el hospital local, donde sus conocimientos sobre plantas medicinales resultaban invaluables. Veía a Teodoro varias veces por semana, y a veces se lo llevaba un fin de semana. Para el niño, ella era simplemente la tía Liora, cariñosa, atenta, con una comprensión especial de su naturaleza única. Entre las dos mujeres se había formado una relación particular, no exactamente una amistad, pero sí un lazo fuerte, basado en el amor compartido por el niño. Iris reconocía el vínculo profundo entre Liora y Teodoro, así como su sensibilidad hacia las habilidades del pequeño. Liora respetaba el papel de Iris como madre, su cuidado constante y ese amor incondicional que había hecho posible una infancia feliz. Después de la cena, cuando Teodoro ya dormía arriba y Liora se había retirado a su habitación, Nico e Iris se quedaron solos en el porche. Sentados en las viejas sillas de mimbre, se daban la mano mientras miraban las estrellas que se asomaban entre las copas de los árboles. ¿Eres feliz?, preguntó Nico en voz baja. Iris pensó por un momento. Los últimos 3 años no habían sido fáciles: adaptarse a los dones de Teodoro, construir una relación con Liora, vencer el temor persistente de que los cultistas volvieran. Y sin embargo. Sí, respondió, apretando su mano. Plenamente feliz. ¿Y tú? He encontrado mi camino, dijo él simplemente. Mis demonios ya no me visitan por las noches. El centro de rehabilitación está creciendo. Y los tengo a ustedes. A ti, y a Teodoro. ¿Qué más puede pedir un hombre? Se quedaron en silencio un rato más, escuchando los sonidos nocturnos del bosque. A lo lejos se oía el murmullo del río, ya no como una amenaza, sino como un canto suave que arrullaba. Como si el río también hubiera hallado paz, al recibir lo que realmente buscaba, no la vida del niño, sino su reconocimiento, su comprensión, su don. ¿Sabes?, dijo Iris pensativa. A veces creo que en todas esas viejas leyendas hay algo de verdad. Tal vez Teodoro sí tenga dentro una parte del espíritu del río. Tal vez sí sea especial. Claro que es especial, sonrió Nico. Es nuestro hijo. Y en esa afirmación sencilla, en ese orgullo de padre, estaba contenida la verdad más profunda. No importa de dónde venga un niño, qué fuerzas lo hayan traído al mundo o qué secretos lleve dentro. Lo único que importa es el amor, ese que transforma vidas ajenas en una historia común, que convierte la soledad en familia. Y alrededor de la vieja cabaña, a lo largo del río, en los claros del bosque y en su corazón más profundo, crecían discretamente las raras flores de pétalos azul plateado. Allí donde los caminos se cruzaron, donde los destinos se unieron para formar un nuevo y único patrón de vida. Queridos amigos, gracias por haber compartido este tiempo con nuestros protagonistas. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Iris? ¿Serían capaces de abrir su vida no solo a un niño venido de lo desconocido, sino también a su madre biológica, compartiendo con ella lo más valioso, la maternidad? ¿O quizás se quedaron pensando en la decisión de Liora, en ese acto tan doloroso de soltar a su hijo hacia lo desconocido, confiando en el río y en el destino? Todos, en algún momento, nos encontramos ante una elección, entre el miedo y la esperanza, entre lo conocido y lo incierto. Como el río, la vida nos arrastra, y a veces lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por su corriente, creyendo que nos llevará justo allí, donde los destinos se cruzan y florece esa rara flor de los nuevos comienzos. Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior, por favor dale like y compártela con tus amigos,
para que sus corazones también se llenen de esta calidez. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte las próximas historias, esas que nos hacen pensar, sentir y conectar. Cada una de ellas trae su propia luz y un significado único. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las mareas del destino humano. Hasta la próxima.